Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el teniente coronel Daniel Davis, veterano de combate y presentador del muy popular programa Daniel Davis Deep Dive. Dejaré un enlace al programa en la descripción. Así que sí, es un placer volver a verte. Siempre es un placer estar aquí, profesor. Gracias por invitarme. Así que Trump ha terminado su reunión con Putin y la reunión de hoy con Zelensky y, supongo, su séquito de líderes europeos. Y se habla de la esperanza de una posible reunión trilateral Trump-Putin-Zelensky, ojalá en el plazo de una semana. Tengo ciertas dudas de que esto vaya a suceder, pero ¿cuál es, desde tu perspectiva, la importancia de la reunión de Alaska? ¿Y de qué hablará con Zelensky? What will he discuss with Zelensky? Bueno, creo que este par de reuniones podría ser extremadamente histórico. De hecho, probablemente lo será de una forma u otra, ya sea en una dirección positiva o en una negativa. Desde las reuniones de Estambul en febrero de 2022, esta es la mejor oportunidad posible para ver el fin de esta guerra destructiva y sangrienta. En aquel momento, la parte occidental se negó a tomar la vía diplomática, y ahora todas las miradas están puestas en Washington, D.C. para saber, ¿vamos a hacer lo mismo de nuevo? O esta vez, aunque tarde, la aprovecharemos. Porque si rechazamos esta oportunidad, mi mejor estimación es que será la última para la diplomacia. Y si esto fracasa, como en 2022, lo siguiente que tendremos será una victoria militar rusa y la imposición de condiciones de rendición. Y tanto si eso lleva medio año más, como si lleva 1 o 2 años más, parece que Rusia tiene los recursos y está mentalmente preparada para seguir ese camino si las cosas se desarrollan así. Pero cualquiera que tenga la expectativa o la esperanza de que Rusia aceptará unos términos favorables para Ucrania y para Occidente, desde una posición de fuerza, que no tiene por qué hacerlo, va a sentirse decepcionado. Así que ahora, la pelota está definitivamente en el tejado de Donald Trump. Y la gran pregunta, creo que la cuestión principal que se responderá, al menos en parte, más tarde hoy es, ¿podrá Trump reunir a todos estos líderes occidentales que van a estar allí? ¿Podrá convencer a Volodymyr Zelensky de hacer lo que él quiere? Porque ciertamente podemos imaginar que en esa reunión en Alaska, Trump dijo, mira, ¿cuál es tu línea mínima? En serio, ¿qué es lo que absolutamente necesitas para que esto se termine? ¿Y en qué aspectos tienes margen de flexibilidad? ¿En cuáles no? Y estoy seguro de que eso se transmitió. Así que ahora dice que tiene la posición para decir, muy bien, chicos, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que estoy dispuesto a apoyar. Y si no apoyáis todas estas cosas, no va a haber fin de la guerra. Yo me retiro. Eso es lo que creo que va a pasar. Eso es lo que creo que Trump podría acabar haciendo. Creo que ese es el ultimátum. Creo que eso es lo que va a suceder. Va a dar un ultimátum a estos tipos. El hecho de que se reúna primero con Zelensky y no con todos ellos juntos como grupo, creo que indica que va a imponerle las condiciones a Zelensky y ver si puede conseguir que acepte o no. Y luego va a reunir a los líderes de Europa Occidental y decir, idealmente, esto es lo que hemos acordado y necesito que lo apoyéis. Y si alguna de esas partes no lo acepta, entonces existe la posibilidad de que Trump salga después de esas reuniones y diga, no tenemos un acuerdo, no he conseguido que lo acepten. Y entonces se enfrenta a, por eso esto es tan arriesgado para Trump personalmente también, no solo para la guerra. Pero Trump va a estar expuesto ante el mundo aquí. Podrá proporcionar el liderazgo necesario para unir a todas las personas del lado occidental en una sola facción coherente que pueda negociar con los rusos de tú a tú, ¿o no podrá? Porque si no puede, entonces se enfrenta a un gran dilema. Dirá, bueno, no puedo lograr que el lado occidental alcance el nivel mínimo que Rusia aceptaría, y Rusia no va a aceptarlo. Ya me lo han dicho. Así que no tiene sentido ni siquiera volver a intentarlo. Entonces Trump tendrá que marcharse y decir, hice todo lo que pude, os di una vía de salida,
No vamos a repetir lo que hicieron la administración Biden y Boris Johnson en febrero del 22. Ya no voy a apoyar esto más. Si quieres seguir luchando, estás solo. Puedes proporcionar tu propia munición, tus propias armas, tu propio apoyo de inteligencia, todo ese entrenamiento, etc. Nos llevamos todo, armas, municiones y equipo, y nos retiramos porque no vamos a financiar más fracasos. Todo lo que eso haría sería aumentar el coste para que Ucrania pierda. Nada va a cambiar eso ahora. Eso es lo que podría decir. Esa es una opción. La segunda opción es que puede decir, bueno, estoy frustrado porque no pudimos lograrlo. Y Putin no va a ceder en estos temas en los que no están dispuestos a comprometerse. Así que estamos en un punto muerto. Supongo que seguiré posponiendo la decisión una vez más y seguiré brindando apoyo, seguiré entregando esta munición, etc. El problema es que eso no va a cambiar el resultado. Eso solo aumentará el coste para Ucrania en sangre y territorio por la eventual derrota que van a sufrir. Así que Trump podría salir adelante si logra reunir a todas estas personas. Entonces creo que los rusos realmente dicen lo que piensan. Están dispuestos a llegar a un acuerdo negociado siempre que se cumplan sus condiciones mínimas, y la guerra podría terminar. Y entonces creo que sería legítimo decir que Trump podría recibir el Premio Nobel de la Paz. Si logra convencer a todas esas personas para que lo hagan y realmente pone fin al derramamiento de sangre, entonces creo que sería un verdadero logro. Pero si no puede, creo que se debilitará en casa, se debilitará en el extranjero y Ucrania acabará perdiendo la guerra. Eso es lo que creo que está en juego hoy. Si logras poner fin a esta guerra, sería merecedor del Premio de la Paz. Esa fue también mi impresión, que las dos principales partes en una guerra por poderes que se libra en Ucrania serían Rusia y Estados Unidos. Tenía sentido que estos dos países se reunieran primero y establecieran los puntos principales. Por supuesto, luego él tiene que ir y venderlo a los ucranianos y a los europeos. Pero, en general, el acuerdo era más o menos lo que Rusia ha estado diciendo desde el primer día. Ucrania tiene que restaurar su neutralidad, es decir, nada de la OTAN. Y, por supuesto, resolver la cuestión territorial. El resto también se puede negociar. Pero parece que la razón principal por la que los europeos vienen a Washington no es solo intentar convencer a Trump, sino también dar a Zelensky la impresión de que no tiene que hacer ninguna concesión, porque los europeos lo apoyarán pase lo que pase. ¿Cómo interpretas tú la posición europea, entonces? Porque como has dicho, si al final, y yo también creo que lo más probable es que simplemente se posponga el problema, cualquier acuerdo futuro será mucho, mucho peor. Ahora mismo, hay una gran ofensiva rusa planeada en la región de Zaporizhia para esencialmente tomar el control de esas líneas defensivas de este a oeste. Pero ¿cómo explicas la posición europea al respecto? Bueno, ya sabes, curiosamente, una de las cuestiones clave que tanto Ursula von der Leyen como Zelensky mencionaron ayer, antes de partir hacia Estados Unidos, fue el tema de las garantías de seguridad. Ambos lo mencionaron de forma destacada. Y luego, para sorpresa de muchos, Steve Witkoff también habló ayer en la televisión estadounidense sobre las garantías de seguridad. De hecho, dijo ayer en Fox News que Estados Unidos proporcionaría garantías de seguridad. Y añadió, en cualquier caso, que Rusia estaba de acuerdo con esto, que lo entendían. Bueno, el diablo está en los detalles. ¿A qué se refiere él con garantías de seguridad? ¿A qué se refiere Rusia con garantías de seguridad? ¿Y a qué se refiere Zelensky con garantías de seguridad? Mi suposición es que la definición para los tres es radicalmente diferente, aunque podría haber cierta continuidad entre lo que piensan Witkoff y Putin al respecto, porque lo que creo que probablemente quieren decir es algo parecido al artículo 5 de la OTAN, pero no la OTAN. Bueno, es importante entender lo que realmente dice el artículo 5, incluso en la OTAN. No es como si le pasa algo a un país, todos los demás estuvieran automáticamente en guerra.
Eso es un mito. Es lo que la gente dice todo el tiempo. Pero el tratado real no dice eso. Lo que dice es que un ataque a uno será considerado como un ataque a todos, y que cada país individual pasará entonces por su sistema parlamentario o gubernamental para decidir qué hacer al respecto. Y sospecho que algo así podría ser aceptado por Rusia, porque entonces tendrías algo, francamente, y Zelensky advirtió sobre esto en un reportaje durante la noche, entonces podría ser algo parecido al Memorando de Budapest de 1994, que supuestamente establecía garantías de seguridad para Ucrania si entregaba sus armas nucleares, pero no incluía mecanismos de aplicación. Así que cada país era libre de hacer lo que quisiera. Y por supuesto, Nedstever hizo gran Chespo en 1994. Ciertamente no me esas en eso. Lo mismo sí. Así que podría ser simplemente como una tirita o una oportunidad para salvar las apariencias diciendo, sí, te permitiremos tener garantías de seguridad, pero la garantía solo estará en el papel y nada más. Y me refiero a Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y por supuesto Estados Unidos. Nadie va a ir a la guerra contra una Rusia con armas nucleares por Ucrania, especialmente en su situación actual. Nunca sacrificarían su ejército, su fuerza militar, su gente, sus ciudades ante una posible destrucción. Simplemente no va a ocurrir. Aseguranzas verbales todo el día, pero no van a luchar de verdad. Y creo que todo el mundo lo sabe. Espero que Zelensky también lo sepa. Pero creo que eso es lo que Witkoff tenía en mente cuando habló de garantías de seguridad del artículo 5. Sí, bueno, puedo entender por qué Ucrania querría garantías de seguridad. Quiero decir, van a estar en una posición muy difícil y la relación con Rusia será mala durante décadas. Lo siento, Glenn. Quiero hacer un apunte ahí. Y los rusos han dicho esto, y creo que tiene cierta validez. Dijeron que la mejor garantía de seguridad es un acuerdo para poner fin a la guerra, y eso incluye la desmilitarización y la desnazificación. Porque afirmaron que antes de los acontecimientos del Maidán en 2013-2014, desde 1991 en adelante, nunca hubo ningún problema de seguridad, ningún riesgo ni amenaza de fuerza, nada por el estilo. Toda Ucrania estaba unida, incluida Crimea, todo bajo el control de Kiev, hasta que apoyamos el derrocamiento violento del gobierno legalmente elegido y todo lo que vino después. Dijeron que ahí es donde empezaron los problemas para Ucrania. Y si volvemos a una situación anterior a 2013, donde simplemente hay un acuerdo de que los estados van a convivir allí, no debería haber ninguna amenaza. Y creo que eso tiene cierta validez, aunque nadie en Occidente quiera escucharlo. Eso sí, tiene el potencial de crear garantías de seguridad, porque entonces nadie tendría motivos para ir a la guerra contra el otro. Sí, la gente suele señalar o argumentar que en 2014, Ucrania, de nuevo, intentaba escapar de Rusia hacia Occidente. Pero las encuestas cuentan una historia muy diferente, porque solo alrededor del 20 al 24% de los ucranianos en ese momento querían siquiera unirse a la OTAN. Otras encuestas muestran que si se les preguntaba, ya sabes, ¿a qué lado preferirían? Si tuvieran que tener una alianza de seguridad, o, ya sabes, ¿hacia quién se inclinarían? Más preferían inclinarse hacia Rusia que hacia Occidente. Así que esta idea de que simplemente estaban planeando huir de la sombra de Rusia no era cierta antes de 2014. Así que creo que tienes razón. Ese golpe creó la competencia por la seguridad. Y además, añadiría que ante todo, era una cuestión económica. Querían inclinarse hacia Occidente. Sentían que ahí estaba su futuro. Eso es comprensible. No hay ningún problema con eso. Pero eso es una inclinación económica, no una repulsa de un lado sobre el otro. Simplemente se convirtió en eso, en una cuestión de suma cero y en un giro violento. Y ahí es donde todo se descarriló.
this is a requirement for peace. Sí, así que creo que esto es un requisito para la paz. Y si sacas a Ucrania del, digamos, epicentro de esta competencia de seguridad entre la OTAN y Rusia. Pero para hacer esto, por eso los rusos han insistido en que restaurar la neutralidad es necesario para acabar con el conflicto, porque como has dicho, no había competencia de seguridad allí hasta 2014. Pero las garantías de seguridad, como has dicho, dependen de cómo se interpreten. Porque si es algo parecido a una alianza militar, entonces, por supuesto, no funciona. Pero he oído propuestas que van desde cosas como la posibilidad de tener depósitos de armas ucranianas en países europeos, que podrían ser enviados a Ucrania si la guerra volviera a empezar, o algo así. Ya sabes, este tipo de sugerencias. Yo pensaría que, en el espíritu de compromiso, los rusos podrían aceptar, pero no pueden conseguirlo todo. Pero como has dicho, al final del día, también sería de interés para Ucrania no convertirse en la línea del frente contra Rusia. Quiero decir, si quieres hacer que Rusia tema por su existencia, y básicamente te conviertes en esa línea del frente de la OTAN, las cosas van a ir muy mal para ti. Exacto. Pero, ¿qué pasa con Zelensky? Es decir, seguimos diciendo Ucrania, pero la última encuesta que vi de Gallup decía que el 69% quería un fin inmediato de la guerra. El 24% quería seguir luchando. Eso es un 24%. Pero Zelensky no es Ucrania, por supuesto. Él tiene sus propios... Bueno, supongo que no va a tener mucho futuro político después de esta guerra. ¿Cómo ves la posibilidad de que Zelensky acepte un acuerdo así? Porque es un trato difícil de vender. Las concesiones territoriales, nada de OTAN. Sin embargo, esto es una derrota enorme. Bueno, ha sido imposible hasta ahora. Quiero decir, todos estos términos han estado sobre la mesa desde, ya sabes, abril de 2022, y nunca han dejado de estarlo. Esos términos, como dijiste al principio de este programa, han sido la posición principal de Rusia desde el principio. Casi nunca ha cambiado. Ha empeorado un poco para Ucrania, pero lo fundamental de lo que Rusia dijo que necesitaba no ha cambiado, y ni siquiera puedo imaginar que vaya a cambiar ahora. Así que eso nos deja con la pregunta, ¿qué va a hacer Zelensky? En mi opinión, él ha perdido la capacidad de hacer una evaluación racional de la realidad en lo que respecta a poner fin a esta guerra. Se ha convencido de que no va a ceder en ninguna de estas cuestiones clave, ni desnazificación, ni desmilitarización, ni renuncia a territorios, y además quiere garantías de seguridad. Eso es imposible. Es imposible. Ni siquiera entra en el ámbito de lo teórico. Así que el hecho de que él siga diciendo eso en vísperas de entrar en esto, demuestra que simplemente ha perdido la capacidad de conectar con la realidad. Por eso creo que Trump va a tener que estar en una posición en la que simplemente diga, vale, lo he expuesto, te he dado la opción, no has aceptado. Así que lo único que me queda es marcharme y quitarte todo, porque no creo que Zelensky tenga la capacidad de tomar una decisión racional. Porque lo que has planteado es una decisión racional. Para el bienestar de tu pueblo, como líder de tu país, tienes la obligación de sacrificar tus propios intereses y preferencias para hacer lo que sea menos coercitivo y menos perjudicial para tu gente. Y ahora mismo, si hubiera habido un acuerdo posible que hubiera preservado su seguridad y protección, probablemente fue la última oportunidad en diciembre de 2021, y no ha habido ninguna desde entonces. Cada vez que ha tenido la oportunidad de limitar el daño a su país, no lo ha hecho. Se ha negado a hacerlo. Así que me cuesta imaginar que vaya a hacerlo voluntariamente ahora. Estoy seguro de que intentará aparentar que todo va bien, pero no creo que tenga la capacidad. Por eso, o son Estados Unidos y Europa, o Estados Unidos tendrá que intervenir y decir, vale, si no puedes tomar la decisión, la tomaremos nosotros por ti. Porque si lo dejamos en manos de Zelensky, no creo que tenga la capacidad de tomar la decisión racional. ¿Crees que el impulso de Trump por reunirse de repente ahora con Putin
Recuerda que tenía este plazo de 50 días, luego se convirtió en un plazo de 10 días, y de repente tenía que organizar una reunión con Putin en una semana. ¿Crees que esto se debe a la mala situación en el frente? Quiero decir, ¿hasta qué punto es grave? Sí, lo creo. Pienso que sin duda es un factor importante. Creo que otro factor sería que probablemente, entre bastidores, los principales asesores de Trump, especialmente sus asesores económicos, le dijeron, señor presidente, esto no va a servir de nada. Estas supuestas sanciones demoledoras que Lindsey Graham quiere imponer no van a ser demoledoras. Y cuando habla de aranceles secundarios a China, Brasil e India, eso es una propuesta perdedora para nosotros. Nos costaría mucho. Ya estamos en negociaciones económicas muy difíciles con estas personas sobre aranceles, etc. Y lanzarles algo así debilitaría nuestra posición y nos costaría caro. No va a cambiar la postura de Rusia. Es poco probable que siquiera altere, por ejemplo, la de India o Brasil. Ambos estaban muy enfadados por esto y habían hablado abiertamente sobre contramedidas en caso de que estas cosas entraran en vigor. Y creo que probablemente Trump se dio cuenta de que esa no es una jugada ganadora aquí. Tenemos que hacer algo diferente. Creo que eso, junto con lo que está ocurriendo en el campo de batalla, es importante, porque como ves, incluso durante la noche, Rusia continúa su campaña aérea. Siguen avanzando sobre el terreno. Hace una semana aproximadamente tuvieron una penetración al norte de Pokrovsk que el lado ucraniano pudo frenar y detener por el momento. Pero ahora, al parecer, Rusia también ha estado introduciendo fuerzas adicionales, y ahora están empezando a recuperar parte de ese terreno. Además, al norte, en la zona de Kupiansk, en la zona de Zaporizhia y en otras áreas como Chasiv Yar, etc., siguen avanzando. Konstantinivka. Al parecer, Rusia ha avanzado hasta las afueras de la ciudad en las últimas 12 horas aproximadamente. Así que siguen presionando a lo largo de toda la línea del frente allí. Y el problema de la mano de obra simplemente no va a cambiar. La dinámica continúa. Ucrania sufre más bajas cada mes de las que puede compensar con movilizaciones forzadas. Y esas movilizaciones forzadas ahora son de muy baja calidad. Y por supuesto, si a eso le sumas las deserciones, los números y los mapas, simplemente nunca van a cuadrar. Así que Trump no tiene el margen de maniobra para forzar eso. Así que creo que en cambio ha calculado, de acuerdo, esto es lo mejor que podemos conseguir para nuestros intereses y no vamos a tirar más dinero, más munición y todo lo demás en una causa perdida. Creo que todo eso ha influido en la decisión. Pero ¿cómo ves las posibilidades de que los europeos puedan ocupar el lugar de Estados Unidos en cuanto a asumir su apoyo bélico? Porque Estados Unidos no solo está suministrando armas, sino también logística, inteligencia y formación. Hay mucho en juego aquí, y toda la premisa de, supongo que la capacidad de los europeos para convencer a Zelensky de continuar la guerra depende de que los europeos logren convencerle de que pueden mantener esta guerra sin los estadounidenses. ¿Es esto realista? Sí, creo que existe una relación simbiótica entre Ucrania y Europa. Sé que a menudo se caracteriza a Zelensky como un títere y todo eso. Y a veces me pregunto quién maneja a quién. No estoy realmente seguro de que esté claro. Creo que es una especie de situación de abuso mutuo, si me permites la analogía, porque creo que está claro que Europa ha querido que esta guerra continúe casi a cualquier precio. Por eso han invertido tanto capital político en conseguir que Trump se sume, porque quieren que la guerra continúe. No hay ningún camino racional que Europa pueda siquiera alegar que eventualmente esto les beneficiaría, que esto crearía una situación en la que Ucrania pudiera lograr algún tipo de victoria militar. Porque todos los fundamentos que intervienen en las guerras de desgaste, puedes quitarle la emoción. Es simplemente blanco o negro cómo funcionan estas cosas. Es prácticamente imposible que funcione de otra manera. Y sin embargo, han seguido por ese camino.
Y Zelensky ha estado entusiasmado con continuar el mismo. He hablado con algunas personas ucranianas, y hay algunas en Ucrania, sospecho que Zelensky es una de ellas, que se aferran a esa mentalidad de milagro. Bueno, solo tenemos que sobrevivir hoy. Solo tenemos que luchar un día más, porque mañana podría ocurrir un milagro. Podría llegar alguna arma, podría haber un golpe de Estado en Rusia, podría haber un levantamiento, podrían finalmente cansarse. Rellena los huecos, cosas que son irracionales, pero aquí solo te aferras a milagros. Y mientras puedan seguir luchando un día más, seguirán por ese camino. El problema con eso es que las matemáticas siguen aplicándose, la física sigue aplicándose, y en algún momento, ese luchar otro día se derrumbará, y no podrás luchar el resto de este día, y lo perderás todo. Eso es lo que están arriesgando. Así que creo que realmente la única esperanza es que el presidente Trump se mantenga firme y conserve esa columna vertebral de acero, y simplemente le diga a la Unión Europea en su conjunto: este es el acuerdo, súbanse al carro o se quedan sin nada. Y no creo que, si llega el momento decisivo, los europeos, por mucho que quieran que la guerra continúe, reconozcan que no tienen los recursos para hacerlo. Eso los llevaría a la bancarrota y perderían. Y entonces serían vistos como aún más débiles de lo que ya eran. Y entonces la gente diría que la OTAN es inútil, que no tiene sentido. Literalmente podrían perderlo todo si siguen por ese camino. Veremos qué eligen. Bueno, lo más significativo que escuchamos de Trump después de la reunión con Putin fue que abandonó su exigencia de un alto el fuego incondicional y adoptó la postura de Putin de que sí, necesitamos abordar las causas profundas para poner fin a esta guerra de una vez por todas. Y también dejó claro, no a la OTAN. Pero dentro de Estados Unidos, esto no es una posición muy popular. Cuando digo dentro de Estados Unidos, me refiero a dentro del propio país, o en Washington, la clase política. Parecen muy europeos en el fondo, en cuanto a querer seguir con esta guerra. ¿Cuánta resistencia hay por parte del establishment estadounidense? ¿Y cómo afecta eso a la capacidad de maniobra de Trump en este asunto? Bueno, definitivamente es así. Y creo que en Estados Unidos siempre me refiero a esto como el partido único, político, diplomático. Lo siento, republicano o demócrata, no hay ninguna diferencia. Son prácticamente todos iguales, todos parte de la élite, así que los llamamos el partido único. Así que es una especie de política exterior, realmente terrible, gestionada por la élite gobernante aquí. Y creo que hay mucha continuidad, quizá incluso cierta cooperación directa, aquí entre la élite europea también. Así que en ese sentido, es quizá un partido único aún mayor de lo que uno puede imaginar. Sin duda, todos han estado, y durante la administración Biden, todos estaban juntos simplemente perpetuando la guerra, aunque intelectualmente, muchos de ellos sabían que nunca se podría ganar. Pero simplemente luchar la guerra ya es un éxito en sí mismo. Y no tenían ningún reparo moral ante el hecho de que Ucrania estuviera bañada en sangre de su propia gente y la destrucción de su país. Parecían estar conformes con eso, mientras Rusia saliera perjudicada, lo cual me parece una de las posturas más inmorales que se pueden tener. Así que la verdadera cuestión, en respuesta a tu pregunta, es: ¿cuán fuerte puede ser Trump? Porque en algunos aspectos es el contraélite, en otros no lo es. Quiero decir, él ha mantenido esta guerra en marcha. No la terminó en 24 horas, porque todo lo que digo que debería hacer hoy, podría haberlo hecho el 21 de enero. Tenía la capacidad de hacerlo, y no lo hizo entonces. Permitió que muchas de estas personas le convencieran de seguir posponiendo el problema. Ahora estamos a finales de agosto, y la pregunta es, ¿le volverán a hacer posponerlo, o finalmente se va a plantar y decir, aquí se acaba el camino, ahora aplasto la lata, o te unes o te las apañas solo? Va a hacer falta algo así, porque nada más lo va a detener. Y la élite puede enfadarse, pueden intentar sabotear las cosas, hacer lo que sea. Pero al final, todo depende de cuán fuerte pueda ser Trump como líder individual, porque sí tiene la capacidad de enfrentarse a todo eso.
Veremos si lo hace. all of that stuff. We'll see if he does. Well, we have the uniparty in this country too. Bueno, aquí también tenemos el partido único en este país. Estoy en Noruega y hay 7 partidos políticos grandes y medianos. Y los 7 creen, sí, tenemos que enviar más armas, no hay que hablar con los rusos. Y por supuesto, Zelensky es lo mejor que ha pasado desde el pan de molde. Así que este es un tema común en toda Europa también. Sin embargo, mi última pregunta es, ¿qué crees que va a pasar con la OTAN como resultado de esta guerra? Quiero decir, ¿la OTAN va a poder sobrevivir a esto o ha encontrado una nueva misión? Definitivamente no va a ser la misma OTAN que era hace 3 años y medio. Me preguntaba si tal vez su destino aún no está sellado. It definitely hasn't been sealed just yet. Definitivamente aún no se ha cerrado. Y debido a la élite adinerada que tiene incentivos para que continúe, puede morir de una forma muy larga y dolorosa. No veo que desaparezca pronto, porque hay demasiadas personas con intereses creados para asegurarse de que siga adelante. Pero quiero decir, se está convirtiendo en el hazmerreír. Tomemos como ejemplo a Gran Bretaña. En el último mes, en diferentes ocasiones, han hablado de cómo tenemos que prepararnos para una guerra con Rusia. Podríamos estar en guerra con Rusia en 3, 5, 7 años, algo así, repitiendo lo que Mark Rutte ha dicho recientemente aquí. Y dicen que pueden hacerlo y que se van a preparar. Por otro lado, también dijeron que podríamos estar listos para luchar contra China. Y si tenemos que hacerlo, vamos a ayudar a Estados Unidos a luchar contra China. Si miras su ejército últimamente, creo que la cifra ronda los 75,000 efectivos en servicio activo. Tienen, sobre el papel, quizá el equivalente a una división acorazada en cuanto a poder de combate real, y aún así es prácticamente nada. Es terrible en términos de librar una guerra. Verás, el cuerpo Azov bajó para intentar frenar esa penetración al norte de Petros, y según algunos informes que estoy recibiendo, ha sido algo muy sangriento. Le costó mucho al cuerpo ucraniano, al cuerpo Azov, pero tuvieron éxito, al menos por el momento. Eso es todo un cuerpo. Eso es más de lo que puede aportar todo el ejército británico. Y ellos no tienen ninguna experiencia de combate. Ninguna. Así que en la guerra, donde tienes alrededor de 600,000 soldados rusos dentro de las fronteras de 1991 en Ucrania ahora mismo, y otros 700,000 u 800,000 en el lado ruso de esa frontera, y estás hablando de 75,000. ¿Quieres hablar de cómo puedes ir a la guerra con estos tipos? Y luego miras a Francia, Alemania, el ejército italiano y unos pocos más, y todos son cada vez más pequeños. Ninguno de ellos tiene la capacidad industrial para sostener una guerra con nadie. Así que, en términos de capacidad real, más allá del papel y de las declaraciones, la OTAN no es tan buena. Ahora bien, tienen mucho poder aéreo y mucho poder naval. Pero el problema es que incluso en esas áreas donde sí tienen poder, no tienen la capacidad de sostener una guerra. China sí la tiene, Rusia también. Ahora se han visto obligados a desarrollarla, más que antes, porque realmente no la tenían en 2022. Ahora sí la tienen. Así que, debido a nuestras acciones, nuestros posibles adversarios son mucho más fuertes y tienen la capacidad de entrar en una guerra de desgaste con nosotros. Y no lo sabemos. Rusia lo sabe, China lo sabe. Nuestro público no parece reconocerlo. Seguimos creyendo el mito de que somos la mayor alianza militar de la historia del mundo y que podemos derrotar a cualquiera si es necesario. Y solo miran el número de tanques y aviones, y lo ven como si dijeran, ya sabes, nuestra economía es mucho más grande. Definitivamente podríamos ganar en una guerra, pero así no se ganan las guerras. Y creo que nuestros adversarios lo saben, y nosotros no. Así que seguimos fijándonos en los números, porque eso nos hace quedar bien. Podemos mantener esta ficción durante mucho más tiempo, pero que Dios nos ayude si alguna vez se convierte en un conflicto, porque entonces la verdad saldrá a la luz sobre el terreno. Y por supuesto, entonces la posibilidad de que se vuelva nuclear es demasiado alta.
Entonces no importará quién fue estúpido o no, porque todos perderán. Rezo a Dios para que nunca lleguemos a eso. Pero creo que en algún momento la OTAN simplemente morirá una muerte lenta y dolorosa, aunque podrían pasar literalmente décadas de que eso ocurra. It could literally be decades before that happens. Well, the NATO Secretary General Mark Rutte, Bueno, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estaba diciendo que ahora tenemos que armarnos hasta los dientes. De lo contrario, tendremos que enseñar a nuestros hijos a hablar ruso. Y ya sabes, esto es una locura, pero también parece muy deshonesto, porque si realmente creyeran esto, ¿por qué los europeos no desarrollaron ejércitos adecuados? Quiero decir, esto no es algo nuevo, la exageración de la amenaza, pero parece que sirve para mantener spoil la guerra. I'm sorry, while if I could jump keeping there, support for the war. not only is that like irrational. No solo es irracional afirmar que Rusia va a venir a enseñarte ruso, que van a invadir si no te armas hasta los dientes lo suficientemente rápido, sino que al mismo tiempo te burlas de Rusia porque solo han tomado un 1% de Ucrania desde noviembre de 2022. Entonces, ¿en qué quedamos, Mark? ¿Es que son patéticos y no pueden conquistar mucho territorio aquí? ¿O es que son unos gigantes que van a arrasar todo el continente europeo si no los detenemos aquí? Porque no pueden ser ambas cosas. If we don't stop them here, because it can't be both. And yet they're trying to have it both ways, and it just Y sin embargo intentan jugar a dos bandas y simplemente no funciona. La verdad es que Rusia no tiene la capacidad, no han diseñado la capacidad para avanzar a ningún sitio, porque siempre quieren decir, esto es Hitler, ¿verdad? Nos encanta Hitler. Todos los años son 1938, todo lo que ocurre es una tontería de apaciguamiento. No, no lo es. En 1938, Alemania tenía un ejército capaz de conquistar de verdad. Hablaban de ello. Estaban haciendo cosas al respecto. Y esto es lo más importante. Nadie tenía armas nucleares. Así que o tenías una gran fuerza convencional o corrías el riesgo de ser arrasado. conventional force, or you were at risk of getting rolled over. Today, France and UK. Hoy en día, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos tienen armas nucleares. Por lo tanto, incluso si Putin tuviera alguna fantasía de intentar ser como Hitler y construyera un gran ejército, las armas nucleares le impedirían cruzar la frontera y avanzar en cualquier dirección, porque nadie va a permitir ser conquistado por una fuerza convencional si dispone de armas nucleares. Las va a usar. Y Rusia también. Así que todo esto es un sinsentido en términos de la realidad. Pero simplemente quieren mantener la ficción porque quieren que todo siga igual. Quieren que Rusia sufra y quieren seguir adelante con la OTAN y conseguir más dinero para sistemas de armas que saben que nunca se utilizarán. Pero eso es lo que pienso. Oh, yeah. Well, it sounds, Oh, sí. Bueno, tiene mucho sentido. La idea de que el objetivo de Rusia es conquistar toda Europa y gobernar a cientos de millones de europeos que no quieren vivir bajo ocupación rusa, alienando a todos los amigos de Rusia, no tiene la capacidad ni la intención. Quiero decir, no tiene ningún sentido. Si tuviéramos medios críticos, supongo que harían algunas preguntas. Sí. Buenos puntos. Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, así que lo aprecio. Gracias. very busy, so I appreciate it. Thank you. Grime was your permis there. Smum brisum tour.